Analicemos como caso particular el caso de ondas propagantes o viajeras. Estas ondas que no se van a reflejar en ninguna parte del recorrido, por lo cual van a partir del emisor hacia el infinito. En ese caso, la función g, la que viaja hacia las x negativas, sería idénticamente nula. Entonces, phi de xt sería directamente la función f, y vamos a hacer un cambio de variable. A t menos x sobre c lo vamos a llamar u. Con este cambio de variables, la sobrepresión la podemos escribir como, en vez de menos b derivada parcial de phi respecto de x, como menos b derivada parcial de la f respecto de u por la derivada de u respecto de x. La derivada de u respecto de x es menos 1 sobre c. Entonces la sobrepresión resulta de esta manera. Haciendo algo parecido con la velocidad, derivada de phi respecto de t, la derivada parcial de u respecto de t vale 1. Entonces, juntando estos dos resultados, vemos que hay una relación directa entre sobrepresiones y velocidad. Recordemos siempre velocidad longitudinal. El parámetro que las relaciona es este cociente b sobre c, al que vamos a designar con la letra z y vamos a llamar impedancia acústica. Este parámetro es muy importante. Este parámetro, impedancia acústica, lo van a ver en otros contextos. Esto de impedancia, en este caso acústica, porque estamos hablando de ondas sonoras, pero, como digo, tiene unas implicancias más generales. ¿Qué representa esta impedancia acústica? Pensemos. La masa la podemos interpretar como una medida de cuánto se opone un sistema a ser acelerado. Por la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces puedo interpretar a la masa como una medida de cuánto se opone un sistema a ser acelerado cuando se le aplica una fuerza. Algo parecido estudiaron en rotaciones. El momento de inercia representa un equivalente a la masa, pero para las rotaciones. Da una idea de cuánto se opone un sistema a ser puesto en rotación. La impedancia acústica es un concepto del mismo orden. Da una idea, se corresponde con cuánto se opone un medio a que por el mismo se propague una onda. Pensemos en no solo una onda sonora en un fluido como el aire, sino en sólidos y líquidos, como por ejemplo en el caso de una ecografía, hay una onda de este tipo, una onda mecánica y longitudinal, que se va encontrando con distintos medios formados por los distintos tejidos. Cada uno de esos medios opone una resistencia diferente a que por ahí se propague esa onda, y a partir de esos reflejos que se van a producir en los distintos tejidos se puede reconstruir justamente la imagen ecográfica. También de esta relación podemos llegar a una relación más general entre las derivadas primeras respecto a la posición y respecto al tiempo. Fíjense que se parece a la ecuación de ondas clásicas, pero con derivadas primeras. Tenemos que tener en cuenta que esta relación solo vale para ondas viajeras, para ondas propagantes. Para diferenciarlas en el curso vamos a hablar de ondas viajeras y por otro lado de ondas estacionarias y confinadas. Esta relación no vale para las estacionarias o confinadas, vale solo para este tipo de ondas viajeras, las únicas que estudiamos en el curso hasta ahora. Es más, con este signo menos vale solo para ondas viajeras que se mueven hacia las X positivas. Si fuera hacia las X negativas, este signo menos no aparecería. Más particular todavía el caso de ondas viajeras armónicas. ¿Cómo se va a generar una onda armónica?
como vimos en las animaciones anteriores, con un movimiento armónico de ese pistón que está originando la perturbación. Para esos casos ya sabemos escribir la función phi de xt en forma explícita. Es fácil entonces llegar a la expresión de las sobrepresiones en este caso. Tenemos que hacer el producto del coeficiente de compresibilidad con la derivada parcial de phi respecto de x. Haciendo las cuentas, notemos que llegamos a que es también una función armónica con una amplitud específica y que no está en fase con el desplazamiento. Pero más importante, ¿qué representa A? A es el máximo apartamiento respecto al equilibrio que va a tener cada sección. ¿Recuerdan el pistón animado que vimos en el video anterior? Se movía con una determinada amplitud y con una determinada frecuencia por un cierto medio, o sea, con una cierta velocidad c, por lo que hablar de frecuencia o longitud de onda son conceptos equivalentes. Entonces, para una determinada máxima amplitud de corrimiento del pistón, fíjense lo que pasa con la amplitud de las sobrepresiones. Lógicamente, mayor amplitud del pistón, mayor amplitud de las sobrepresiones. El módulo de compresibilidad aparecía. Pero notemos que también esta amplitud de la sobrepresión va a depender de la frecuencia. Iguales amplitudes de desplazamiento del pistón, pero realizado con distintas frecuencias, van a generar distinta amplitud de las sobrepresiones. Lo mismo va a pasar con la velocidad. La amplitud de la velocidad no solo depende de la amplitud del movimiento de las secciones, sino que también depende de la frecuencia. De todas formas, analizando esta expresión para la velocidad con la expresión que vimos para la sobrepresión, vemos que se cumple esta relación que ya habíamos visto entre sobrepresiones y velocidades a través de la impedancia acústica. Tenemos acá el mismo pistón, el mismo tubo, donde la perturbación la produce un pistón que se mueve, si se fijan, a frecuencias distintas. En este caso lo hace con mayor frecuencia que en este otro caso. Se trata del mismo tubo, con el mismo aire, mismo medio, por lo cual la velocidad de propagación está fijada. Distintas frecuencias van a generar distinta longitud de onda. Notemos cómo el desplazamiento del pistón genera que se produzcan zonas donde las partículas quedan más cerca y por lo tanto zonas donde la presión aumentó. Justamente presión es lo que está graficado en estos dos casos. El valor de la presión para los distintos X. Presión en función de X, por eso tenemos la imagen del tubo. Veamos cómo esa presión a lo largo del tiempo va cambiando porque la situación va cambiando. Notemos que esa presión varía en forma armónica derivado de que el movimiento del pistón también es armónico. Entonces, la distancia que hay entre estas zonas de mayor presión es justamente la longitud de onda. Vemos que la perturbación se va desplazando a la velocidad c. Menor frecuencia se corresponde con mayor longitud de onda. Y es lo que estamos viendo. Menor frecuencia del pistón se corresponde con una mayor longitud de onda, en este caso, mayor frecuencia, menor longitud de onda.
Para analizar qué es lo que está pasando con la variación de la presión en un punto, no nos equivoquemos, no es que el punto se está desplazando, nos ayuda a fijar ideas esta flecha que se mantiene fija. La presión en esta determinada sección, la que está marcada por esta doble flecha, la presión en este lugar ven que va cambiando entre un máximo y un mínimo alrededor del valor de equilibrio que era la presión atmosférica. Por eso ven que tenemos graficado presiones y no cambios en la presión. Ven que por aquí estaría la línea de presión atmosférica y vemos como en un punto fijo, si me paro en una coordenada X en particular, en esa coordenada a lo largo del tiempo la presión va pasando de valores máximos a valores mínimos a un lado y al otro del valor de equilibrio de la presión. A través de la relación que conocemos entre sobrepresiones y velocidad, podemos pensar que con las velocidades va a pasar algo parecido. Seguimos en otro video.